función les dicen que es sobre, es lo mismo que su proyectiva, solo que sobre es una terminología ya antigua. Si f es suprayectiva o sobre, si satisface cualquiera de las siguientes condiciones. Cualquiera de las siguientes condiciones. Inciso A. Para cada elemento del contradominio existe un elemento en el dominio tal que están relacionados. Entonces vean, aquí me dice, todos los elementos del contradominio están relacionados con algún elemento del dominio. Eso significa que sea suprayectiva. No va a haber un elemento en el contradominio que me sobre. Todos están relacionados con algún elemento del dominio. Eso es lo que me está diciendo la primera forma de definir lo que es una función suprayectiva. Inciso B. Pero también puedo decir que el contradominio es igual al rango de la función, que es lo que habíamos dicho. Si el rango y el contradominio son iguales, la función es suprayectiva. Significa que todos los elementos del contradominio están relacionados con algún elemento del dominio. No me sobra ninguno en el contradominio. Todos están relacionados. ¿Sí? ¿Dudas, muchachos? Tercera parte de la definición. La función decimos que es biyectiva si es inyectiva y suprayectiva. F es biyectiva si es inyectiva y suprayectiva. Que eso es lo que habíamos establecido a través de los diagramas aplicales. ¿Cuándo voy a tener una función biyectiva? Cuando la función sea inyectiva y suprayectiva. Si no es alguna de las dos, entonces ya no es biyectiva. ¿Para qué nos sirve definir la biyectividad de una función? Quedamos que porque me interesa que una función tenga inversa. Para que tenga inversa, necesariamente tiene que ser biyectiva. Si no es biyectiva, no tiene inversa. Esa es la importancia de definir cuándo una función es biyectiva. Y por eso definir primero que es inyectiva y que es suprayectiva. ¿Dudas, muchachos? ¿No hay dudas? Vamos a poner un ejemplo, por supuesto. Así da bastante tiempo. Sería nuestro ejemplo número ¿qué, muchachos? 5, 4, perdón, en el 4. Ejemplo 4, entonces. Ejemplo número 4. Considérese la función f que va del intervalo cerrado de 0 a infinito al intervalo que va de 0 cerrado a infinito, definida como f de x igual a raíz cuadrada de x.
determinar si F es biyectiva. Bueno, entonces comenzamos, muchachos. ¿Cómo puedo determinar si esta función es biyectiva? Pues lo que tengo que hacer es probar si es inyectiva y si es suprayectiva. Si logro probar que es las dos cosas, entonces puedo concluir que es biyectiva. Si falla alguna de las dos, si por ejemplo al tratar de ver si es inyectiva resulta que no lo es, pues ya para qué seguimos, ya no va a ser biyectiva. Podrá ser suprayectiva a lo mejor, pero ya no sería biyectiva. Si logro probar que es inyectiva, pero me doy cuenta que no es suprayectiva, entonces tampoco va a ser biyectiva. Si logro probar que es ambas, inyectiva y suprayectiva, entonces puedo decir que es biyectiva. ¿Sí? Entonces comenzamos. Inciso A. Entonces, primero probamos si es inyectiva. Comienzo. Para ver si es inyectiva, tengo aquí la definición de cómo puedo ver si es inyectiva. Aquí me dice que tengo dos hojas. Una es que agarre dos elementos arbitrarios diferentes y me dice que me producen dos elementos en el contradominio diferentes. La otra es que agarre yo dos elementos del contradominio diferentes, los iguale, y eso solamente se dé si en realidad el elemento del que proviene del dominio sea el mismo. Entonces no son dos imágenes diferentes, es la misma y provienen del mismo elemento del dominio. Esa es la que voy a utilizar. Fíjense bien, comienzo. F de x1 voy a suponer que es igual a f de x2. Se lo aplico a esta función en particular que estoy analizando. Si después de hacer todas las simplificaciones algebraicas logro probar que es igual a x1 y x2, entonces es inyectiva. Si no logro probar que son iguales, entonces no es inyectiva. Y lo hice bien. ¿Qué pasó? ¿Se pueden utilizar entonces cualquiera de esos dos casos, tanto A como B? Sí, nada más que esto, te aseguro que es terriblemente difícil. Porque agarrar dos elementos arbitrarios y probar arbitrariamente que producen dos imágenes diferentes no es fácil. Más bien, esto es cuando tú ya tienes idea de que no va a ser inyectiva. Esto te sirve cuando tú sabes que no va a ser inyectiva. Agarras dos diferentes y te das cuenta que no te producen dos imágenes diferentes, te producen la misma. ¿Sí? Comenzamos, muchachos. Entonces, esto implica lo siguiente. A ver, ¿quién es f de x1? De acuerdo a la regla de correspondencia sería la raíz cuadrada de x1. ¿Y quién es f de x2? De acuerdo a la regla de correspondencia sería la raíz cuadrada de x2. ¿Hasta allí vamos bien, muchachos? Bueno, ahora tengo que hacer todos los procedimientos algebraicos que estén a mi alcance para ver si logro hacer que x1 sea igual a x2. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero tengo que quitar las raíces cuadradas. ¿Cómo? Elevo al cuadrado. Entonces tengo aquí raíz cuadrada de x1 al cuadrado igual a raíz cuadrada de x2 al cuadrado. ¿Y entonces qué obtengo? Valor absoluto. Valor absoluto de x1 es igual al valor absoluto de x2. ¿Cómo quito el valor absoluto? Antes de empezar a hacer cualquier especulación, primero fíjense que esos son elementos del dominio, ¿sí o no? Me fijo cómo es el dominio de la función. Aquí está definido. ¿Cómo es el dominio de la función? Positivos. Y si son positivos, ¿qué me dice?
que le quite yo el valor absoluto sin hacerle nada a lo que está dentro del valor absoluto. ¿Sí? Aquí entonces explicamos por qué el dominio de F es el intervalo que va de cero cerrado a infinito. Por eso lo podemos hacer. Si hubieran sido todos los reales el dominio, tendríamos que haber considerado dos casos, muchachos, porque la definición de valor absoluto me dice que son dos casos. Pero como el dominio me restringe los valores, me dice, no, nada más estás considerando de cero a infinito, son el cero y los positivos, y cuando tenemos la definición de valor absoluto me dice, entonces nada más puedes quitar el valor absoluto sin hacerle nada a lo que está dentro del valor absoluto. Entonces vean que empecé de aquí y terminé aquí. ¿Qué puedo concluir? Que la función es inyectiva, por lo tanto F es inyectiva. Logré establecer la igualdad entre esos dos elementos, entre X1 y X2. Es decir, no tenía dos imágenes, tenía una. ¿Y por qué? Porque nada más venía un solo elemento del dominio. No eran dos, era uno solo. Bueno, ya tenemos aquí entonces que sí es inyectiva. ¿Dudas, muchachos? ¿No hay dudas? Ahora necesito ver si es suprayectiva. Necesito calcular el rango. Tengo dos posibilidades, muchachos. O lo calculo analíticamente o lo hago geométricamente. Tenemos las dos posibilidades, o analítica o geométricamente. En general quedamos que el rango no lo podemos calcular analíticamente, en general lo hacemos geométricamente. Hay muchas funciones que hagamos lo que hagamos, no le podemos calcular el rango analíticamente. Bueno, entonces lo que voy a hacer aquí es, lo voy a hacer entonces geométricamente. Lo primero que hago es para el rango es dibujar la gráfica. Para el rango dibujamos la gráfica. Es la función raíz cuadrada, muchachos. Y tal y como me indican allí, solamente está en el primer cuadrante. Ahí está. De la gráfica, ¿quién es el rango de esa función, muchachos? Cero coma. Cero cerrado a infinito. Y ahora sí, muchachos, ¿y cómo es el contradominio de acuerdo a la función que me dieron? Entonces, ¿cómo es un rango y contradominio? Igual, puedo concluir. Por lo tanto, el contradominio es igual al rango. Por lo tanto, F es suprayectiva. Y ahora sí, muchachos, resultó que es inyectiva, resultó que es suprayectiva, es decir, es biyectiva. Inciso C. De A y B, F es biyectiva. Y ya terminamos. Otra manera, muchachos, de darnos cuenta si una función es inyectiva es geométricamente. Siempre y cuando podamos dibujar la gráfica de la función, podemos determinar si es inyectiva. Si no la podemos dibujar, porque es difícil dibujarla,
todavía no hemos visto derivada, entonces no podríamos determinar si es inyectiva. Es así, por ejemplo, ¿cómo determinamos si una función es inyectiva? De la siguiente manera. Si tenemos la gráfica y trazamos una horizontal por la gráfica, no importa dónde tracemos la horizontal, debe de cortar a la gráfica en un solo punto. Si la toca en más de uno, ya no es inyectiva. Esa es la manera en que yo me doy cuenta si una función es inyectiva geométricamente. Traza una horizontal por la gráfica y la debe de cortar en un solo punto. Si la corta en más de un punto, ya no fue inyectiva. Si la cortara en 2, en 3, en 4, esa ya no es inyectiva ni por equivocación. ¿Sí? Bueno, ¿dudas? ¿No hay dudas? Segurísimos. ¿Sobre qué? ¿Sobre el eje Y? ¿Sobre el eje Y? Va a ser un ejemplo número 5. Ejemplo número 5. Pero, ¿qué me tocaba los puntos? Ejemplo 5. Considérese la función sobre la misma. Considérese la función f que va de los reales al intervalo de menos infinito a 4 cerrado, definida como f de x igual a 4x cuadrado. Inciso A, determinar, determinar si f es biyectiva. Determinar si f es biyectiva. Una vez más, muchachos, si quiero determinar si esta función es biyectiva, pues tengo que probar si es inyectiva y si es suprayectiva. Si alguna de las dos falla, ya no es biyectiva. Por ejemplo, algo que me faltó comentar, pero ya lo teníamos considerado. La raíz cuadrada es biyectiva. Eso significa que tiene inversa. Puedo encontrar su inversa. Existe una inversa para la raíz cuadrada. Vamos a ver para esto. No. Solución. Por ahí ya escuché una opinión. Vamos a ver si es cierto. Solución. Primero, para ver si es inyectiva. Para ver si es inyectiva, muchachos. Fíjense que ahora voy a revisar la primera parte de la definición. Voy a agarrar los elementos arbitrarios de la función. Y fíjense que voy a obtener seguramente el mismo elemento en el contradominio, lo cual va a contradecir lo que me dice la definición. En la definición dice, si tú agarras dos elementos arbitrarios, agárrate dos elementos arbitrarios, diferentes obviamente, del dominio, y lo que debes de obtener es dos elementos diferentes en el contradominio. Si no se cumple eso, entonces no es inyectiva, por supuesto. Voy a agarrar sea x1 igual a 3 y x2 igual a menos 3. Entonces,
Vean, calculo ahora, estos son diferentes. X1 es diferente de X2, estamos de acuerdo, ¿no? 3 no es lo mismo que 3, son diferentes. Uno es positivo, el otro es negativo. Entonces, a ver, calculo f de X1. Sería f de 3, que en este caso es 4 menos 3 al cuadrado, que es 4 menos 9, y esto es menos 5. Ahora agarro f de X2, que es f de menos 3, que es 4 menos 3 al cuadrado, que es 4 menos 3 al cuadrado es 9, y esto me da menos 5. ¿Qué pasó aquí? Resulta que f de X1 no fue diferente, fue igual. Y la definición me dice, para que sea inyectiva deben darte diferentes. Igual, ¿qué puedo concluir? Esa función es inyectiva. Porque hay dos elementos diferentes del dominio que les toca lo mismo en el contradominio. Por lo tanto, f no es inyectiva. Y lo que pasa es que yo ya sabía de antemano que no era inyectiva, por eso utilicé la primera parte de la definición. Si yo no hubiera sabido que era de antemano que no era inyectiva, nunca hago esto. ¿Qué es lo que hubiera hecho? Pues me agarro la segunda parte de la definición. Si nosotros estamos seguros que no es inyectiva, hagamos esta primera parte. Eso nada más es para mostrar que no cumple con la definición. Pero si no estamos seguros, muchachos, siempre utilicen la segunda parte. Digo, la primera parte. Siempre utilicen la primera parte. Nunca vayan a utilizar la segunda si no están seguros. La segunda parte es solamente para cuando estamos seguros que la función no es inyectiva, y es nada más para mostrar que no cumple con la definición. No cumple con la definición, no es inyectiva. Bueno, ya no va a ser inyectiva la función, es decir, no tiene inversa, esa función no tiene inversa. Hagamos lo que hagamos, no tiene inversa, así como está definida. Pero bueno, vale la pena probar si es proyectiva, así como está definida. ¿Qué es esto? Una parábola que abre hacia abajo. ¿Una parábola que abre hacia dónde? Hacia abajo. Con vértice en 4. Vamos a dibujar. Me voy a dibujar rápido. Está X, aquí está Y. Aquí es el 4 y inclusive digo que está menos 2 y aquí está 2 y entonces es esta parábola. Ahí está. ¿Sí? Y entonces, ¿quién es el rango de esta función? ¿Quién es el rango? De menos infinito a 4 cerrado. Comparamos con el contradominio que nos dieron de esa función. ¿Cómo son? Iguales. Contradominio y rango son iguales. ¿Qué podemos concluir? F es suprayectiva. Bueno, pero de nada nos sirvió que fuera suprayectiva, porque como no fue inyectiva, pues ya no es biyectiva. Inciso C. Inciso C. De A y B, F no es biyectiva. Ya quedó. Entonces esa función, así como está definida, así como la definimos, no tiene inversa. Vean, también geométricamente lo que habíamos dicho.
y otra hace una línea recta horizontal a través de la grada. No la corta en dos puntos, la corta en dos puntos, no la corta en uno, la corta en dos. Pues si la quisiéramos probar geométricamente también vemos que no es inyectiva, que es lo que lo hicimos con dos puntos ahí arbitrarios. ¿Dudas, muchachos? ¿Me dudas? Por último, muchachos, les voy a dar la definición de lo que vamos a entender ahora sí, de lo que había yo anunciado en el título, que es una función inversa. Definición número 2. Definición número 2. Considérese una función biyectiva f que va de x en y. La función inversa de f, denotada por f con ese símbolo, no es un exponente, muchachos, no funciona como exponente, es para decir que es la inversa de f, es una función que va de y en x, lo que les había dicho, lo que hacemos es intercambiar. Lo que antes era contradominio se vuelve dominio, y lo que era dominio se vuelve el contradominio. Se define como si f de x es igual a y, entonces f a la menos 1 de y es igual a x. Vean lo que les está diciendo. Primero, aquí me dice, debe de utilizar una función biyectiva. Si no utilizamos una función biyectiva, nos olvidamos. Debe ser función biyectiva. La inversa que nos interesa es intercambiar las cosas. Lo que antes era dominio se vuelve contradominio y lo que era contradominio se vuelve el dominio. Y me dice cómo se define la regla de correspondencia. Si tú conoces la regla de correspondencia de la función, te dice cómo encuentras la regla de correspondencia de la inversa. Aquí dice, ¿tienes la regla de correspondencia de la función original? La regla de correspondencia de la inversa es despejas a la x. Despejas a la x y tienes la regla de correspondencia de la inversa. Eso es lo que me está diciendo la definición. Y les voy a poner aquí la nota, muchachos. Insisto, este f a la menos 1, el menos 1 no es un exponente. Es poco afortunada esa notación, pero ¿qué quieren? No la hice yo. Es para simbolizar que es la inversa de una función, no es el recíproco. ¿Sí? Entonces ahí nada más, cuidado con eso. Nota. El menos 1 en este caso no actúa como exponente. Salud. Es decir, esto no es igual que esto. El menos 1 solo denota la aplicación de la función inversa
No se les olvide, no es un exponente, lo único que me está diciendo es que es la inversa de una función, y se acabó. Entonces, esto y eso no son iguales, son cosas muy diferentes. Muy bien, muchachos, ¿dudas? ¿No hay dudas? Si no hay dudas, mañana hacemos ejercicios a través de eso. De determinar su directiva y en consecuencia de encontrar la inversa de una función.